gracias a la obra del Espíritu Santo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero quien produjo en su corazón y en mi corazón el arrepentimiento, quien nos hizo reconocer que somos pecadores, quien habló a nuestro interior, a nuestro espíritu y nos dijo: tienes que rendir tu vida a Cristo, fue el Espíritu Santo de Dios. De modo que cuando el Señor venga por su iglesia, que bueno, ya hemos hablado mucho de que el Señor va a venir por su iglesia y puede venir ahora, puede venir no sé en 10 años, puede venir en 15 o puede venir mientras estamos en la predicación. El tiempo no lo sabemos, algunos lo quieren saber pero nadie lo sabe. Pero cuando el Señor venga, el Espíritu Santo de Dios va a ser arrebatado juntamente con la iglesia de la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder con los que no sean arrebatados, con los que estén aquí, con los que se queden sin el Espíritu Santo aquí en la tierra? Así que vamos a hablar hoy con respecto al Espíritu Santo. Vayan conmigo, por favor, rápidamente. Y le voy a pedir que tenga paciencia por mi garganta. Al libro de los Hechos de los Apóstoles, y como ya dije, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque por si usted no lo sabe, este libro se sigue escribiendo hasta el día de hoy en la vida suya y en mi vida, en la vida de la iglesia alrededor del mundo, de millones y millones de creyentes que siguen escribiendo páginas y páginas de este libro. Hechos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. No del 5 al 8, sino el 5, brincamos al 8. Así que voy a pedir que mis hermanas con voz fuerte lean el versículo 5 y mis hermanos con voz fuerte leemos el versículo 8 y oramos. Así que, hermanas, ¿están listas? Amén. Adelante. Hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa. Señor, esta mañana lluviosa y fría, nos permites estar aquí cubiertos por el fuego de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Señor, no te vemos, pero te sentimos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te adoramos en fe y oramos a ti, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, estamos en este lugar creyendo que tú estás aquí, porque tu palabra así lo dice. Y Señor, te pedimos ahora que tú hables a nuestras vidas, que sea tu palabra y tu bendito y poderoso Espíritu hablando a nuestras vidas, porque tu Espíritu es el que redarguye y convence de pecado, Señor. Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo amado que esta palabra sea guiada poderosamente por tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos hables el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Por muchos años y siglos ha habido millones de creyentes que juntamente con usted y conmigo expresan lo que es el bautismo del Espíritu Santo, aunque vamos a hablar acerca de lo que es esta terminología o de lo que es este término bautizo del Espíritu Santo, vamos a hablar en un momento. Pero la iglesia primitiva, cuando recibió por primera vez, como lo decíamos hace 15 días, recibió la llenura del Espíritu Santo, fue un acontecimiento único que no se va a volver a repetir, porque fue la venida del Espíritu Santo a la tierra. Cuando llegó ese día de Pentecostés, prometido por el Señor Jesucristo, dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hay muchas iglesias y muchas denominaciones que no promueven
el bautismo, la llenura o el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Porque ha causado esto muchos problemas y vamos a lo largo de este sermón o del próximo, vamos a estar hablando cuáles han sido esos problemas que tienen mayormente las iglesias pentecostales. Nosotros, dentro de ya poco tiempo, vamos a entregarle a usted un paquete de membresía y nosotros somos la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra denominación es Pentecostés. ¿Qué significa que es una denominación pentecostés? Que creemos en los dones del Espíritu Santo, no solamente en el Espíritu Santo, porque todas las demás iglesias evangélicas creen en el Espíritu Santo, pero creemos en los dones y la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, que el Espíritu Santo y sus dones están activos al día de hoy y que el creyente puede ser derramada en su vida el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué vamos a estar estudiando esto? Bueno, no solamente porque fue Pentecostés hace 15 días, sino porque me he dado cuenta que en la iglesia hay algún problema en la doctrina de lo que es la llenura del Espíritu Santo y el ser bautizado con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enfatiza centralmente y categóricamente que el Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente durante 400 años estuvo callado, no hubo ninguna señal, sino después de 400 años empezó a haber manifestaciones del Espíritu Santo, empezó a haber ángeles, empezó a haber profecía y empezó a cumplirse lo que estaba escrito, y entonces fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a María, el nacimiento de Juan el Bautista, a Elizabeth, y más tarde vemos el nacimiento de Jesús y nosotros vemos el crecimiento y el desarrollo de Jesús, y después nosotros vemos el bautizo de Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Y aquí sucede algo muy importante, porque nosotros vemos que el Espíritu Santo estuvo presente en ese lugar, en ese momento, desde el momento en que el Señor Jesucristo inició su ministerio. Cuando Él fue bautizado, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y se posó sobre Él, y después se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Señor Jesucristo inició su ministerio apoyado o con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a estudiar algunos de los aspectos de lo que es el llamado bautismo del Espíritu Santo, y ahorita vamos a entrar en detalle. Uno de los aspectos es que teológicamente y como experiencia se diferencia en el nuevo nacimiento que sucede en la vida del creyente. Es decir, es una experiencia que se distingue del nuevo nacimiento. Una persona que ha entregado su vida a Cristo recibe el Espíritu Santo y es bautizado por el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver esa diferencia. Número 2 es que está acompañado por las lenguas que habla quien lo recibe o algún otro tipo de manifestación de fuego. Hay denominaciones que dicen que cuando una persona es saturada, llena, bautizada o es derramado el Espíritu Santo en su vida, forzosamente tiene que hablar en lenguas. Esto no lo enseña la palabra de Dios. Vemos que en muchas manifestaciones hablaron en lenguas, y la diferencia es que hay lenguas terrenales, pero también hay lenguas angelicales. Para algunas personas, en algunas denominaciones, ellos dicen que las lenguas son aquellas que aprendemos, como hablar inglés, francés, italiano, portugués. Pero yo me pregunto, ¿y las lenguas angelicales en qué escuela las enseñan? Porque la Biblia habla de lenguas terrenales, pero lenguas angelicales. Y estas lenguas no las aprende uno en la escuela, sino vienen cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. También lo tercero es que tiene el propósito y se distingue de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando hemos creído, nos ha regenerado, nos ha bautizado y ha cambiado nuestro corazón. Pero cuando somos investidos, somos rebasados del Espíritu Santo, entonces hay una manifestación diferente al arrepentimiento del pecado.
Yendo a lo que es el término del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo como tal no aparece en la Biblia, este término, como sed bautizados en el Espíritu Santo, no. Juan lo menciona cuando viene Jesús caminando hacia él y dice: yo los bautizo ahora en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que yo le voy a pedir que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo algunos pasajes de la Escritura. Y me gustaría que, si usted lo encuentra, me ayude a leerlo en voz alta. Este término, como ya lo dije, no se encuentra en la palabra de Dios, sin embargo, lo menciona Juan. Quisiera que leyera, por favor, si alguien lo puede hacer rápidamente, para ver algunos de los pasajes bíblicos. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33, por favor. Amén. Entonces cabe notar aquí la expresión que aparece en los evangelios y también en el libro de los Hechos, de esta ilustración del bautismo, que es la inmersión. Bautizar, como ya dijimos, bautizar significa sumergir o sepultar. Entonces el bautismo en agua, por eso nosotros lo hacemos con un bautisterio, tiene que simbolizar completamente sumergir al hombre o la mujer en agua, queda cubierto simbolizando la muerte al pecado, y una vez que lo levantamos de ahí, simboliza el nuevo nacimiento. Quiere decir que fue sepultado y nuevamente tiene vida eterna o llega a tener vida eterna. Y es lo mismo, el bautismo es una saturación completa, un sumergimiento completo en el Espíritu Santo. No es una parte, es una llenura total del Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros distingamos el bautismo del Espíritu Santo a lo que dice Pedro en 1 Corintios 12:13, por favor. 1 Corintios 12:13, Pablo menciona y declara algo muy importante. Si lo tiene, lo lee, o le voy a ganar y lo leo yo primero. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Amén. Si ponemos atención a la Escritura, y por eso es tan importante, hermanos, mire, voy a hacer un paréntesis. Los días jueves estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y el Evangelio de San Mateo contiene doctrina, no solamente enseñanza, pero contiene doctrina, y es importante que escudriñemos la Escritura. En este pasaje lo que Pablo nos está diciendo es que por un solo Espíritu fuimos nosotros bautizados. Y aquí se está refiriendo al bautismo, y por eso lo menciona por el Espíritu Santo, y lo menciona en el versículo 3 y en el versículo 9, que por ese Espíritu nosotros fuimos bautizados, y por este bautismo nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. O sea, fuimos bautizados por el Espíritu Santo en fe para creer. Otra vez repito, el Espíritu Santo habló a nuestro corazón, tocó nuestro corazón, redarguyó nuestro corazón, creímos al Señor por el Espíritu Santo que habló a nuestra vida, aceptamos el sacrificio de Jesucristo y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, Él vino a nuestro corazón, llenó nuestro corazón, habita corporalmente dentro de nosotros. Él hizo de nuestro cuerpo su templo, su habitación, y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Y este es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hasta ahí creo que vamos entendiendo lo que la Escritura dice. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Porque cuando Pablo menciona aquí en este versículo que dice que fuimos bautizados en un cuerpo,
habla de la obra del Espíritu Santo de incorporarnos al cuerpo de Cristo. Incorpora al pecador arrepentido al cuerpo de Cristo, y ahora nosotros somos un solo cuerpo bautizados. También lo menciona en Romanos 6, en Gálatas 3, 27. Habla acerca de este bautizo por el Espíritu Santo, por el cual nosotros ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál sería la diferencia del bautismo o la llenura o derramamiento del Espíritu Santo en nosotros? Quiero decirle que el Espíritu Santo bautiza en Cristo para hacernos parte del cuerpo de Cristo, pero Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Juan lo dijo: detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. No estoy cambiando las palabras. Jesucristo es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que nos bautiza para hacernos parte del cuerpo de Cristo. Estos dos términos bíblicos no debemos confundirlos nosotros. Tampoco fue un advenimiento doble del Espíritu Santo, no. Cuando en el Pentecostés vino el Espíritu Santo, llegó a la tierra, vino en estas dos categorías o proporciones, para hacernos parte del cuerpo de Cristo, pero también para llenarnos con el poder del Espíritu Santo, del cual Juan habló desde un principio y dijo: detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Hay algunos aspectos que vamos a estudiar con más calma más adelante, pero este advenimiento, este acontecimiento de la saturación del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, lo encontramos nosotros en diferentes formas. Es llamado también bautismo en el Espíritu. Es el Espíritu viene o desciende sobre alguien, el Espíritu derramado, el don que mi Padre prometió, y en lo particular a mí más me gusta el término como derramamiento del Espíritu Santo. También es mencionado como el don del Espíritu, el don de Dios, y todo esto lo vamos a estudiar. También se menciona como recibir el Espíritu, y también se menciona como ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Cuando él dice sed llenos del Espíritu Santo, no habla del derramamiento del Espíritu Santo, no habla de ser creyente en el Espíritu o por el Espíritu Santo. Habla de continuamente, nuestra vida debe estar continuamente llenándose y fluyendo en el Espíritu Santo. Ninguno de estos términos que acabo de mencionar expresa todo lo que envuelve la experiencia del Espíritu Santo. Son metáforas expresadas en la palabra de Dios de lo que es el receptor, es el complementarse, el envolverse, el ser saturado por el Espíritu Santo. Quisiera que viéramos algunos aspectos rápidamente. En Romanos 8:9, por favor. Primera de Corintios 6:19 y Gálatas 4:6. Romanos 8:9 y luego el versículo 14 al 16. Si alguien me ayuda a leer Primera de Corintios 6:19 y alguien Gálatas 4:6. Comentaba con mi hermano Daniel Valtierra con respecto a convertir los domingos nuevamente en escuela dominical, en estudios bíblicos, seriados, que usted tuviera ahí en su mano el material y que estuviéramos estudios más que predicaciones, estudios de la palabra de Dios. Y me está gustando más la idea de que no solamente vengamos a escuchar una predicación, sino que tengamos un estudio secuencial de la palabra de Dios y profundo. Dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, o sea, según el Espíritu de Dios. Si es, y vuelvo a repetir con Espíritu con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora. Esa palabra morar en el original es habita permanentemente, es decir, si es que el Espíritu de Dios está habitando permanentemente en ustedes. Y luego dice el versículo 14, más adelante al 16: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, con E mayúscula, estos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo, o sea, el espíritu de Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. El espíritu de Dios da testimonio en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, como lo estamos nosotros leyendo aquí, debe morar en nuestras vidas. Corporalmente somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios debe estar dentro de nosotros. Por eso es que tenemos tanto conflicto. Cuando nosotros cometemos un pecado, el Espíritu de Dios que está en nosotros está redarguyéndonos todo el tiempo. Te robaste el dinero. Te robaste el dinero. Ese dinero no era para ti. Ese dinero no estuvo bien lo que hiciste. No estuvo bien lo que dijiste. No estuvo bien. Y el Espíritu de Dios está redarguyéndonos porque el Espíritu de Dios está hablando a nuestro espíritu y está diciendo lo que estamos haciendo mal. Ahora, esa deidad hermosa habita corporalmente dentro de nosotros. Está en nuestro cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas y este Espíritu es el que nosotros debemos honrar y glorificar todos los días. A veces venimos a la iglesia y cuando venimos a la iglesia es el único momento en que honramos al Señor y el Espíritu Santo de Dios. Pero en casa, ¿por qué no lo hacemos? En casa, ¿por qué no honramos? En casa, ¿por qué no nos santificamos en el Señor? ¿Qué dice 1 Corintios 9, 6, 19, perdón? Léalo, por favor. ¿Qué dice esta escritura, hermano? Esta escritura dice aparentemente algo fuera de lo normal. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, dice que ese Espíritu nos ha reclamado a nosotros y que ya no somos nosotros de nosotros mismos. Es decir, ya no hago lo que yo quiero, hago lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo haga. Amén. Al menos eso es lo que debe de suceder. Porque si leemos con atención este versículo, nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida y empieza haciendo esta pregunta. El apóstol le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si usted ignoraba que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hoy usted sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso usted no debe grafitear su cuerpo. Por eso usted debe honrar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. Debe arreglarlo lo mejor que pueda. Y también me refiero a la comida, hermano. Porque a veces descuidamos tanto nuestro cuerpo con lo que comemos como si fuera nuestro. Y lo menciona aquí. El cual es en vosotros, dice que el Espíritu Santo es en nosotros, en el cual tenemos a Dios y que no somos de nosotros mismos. Tenemos que alimentar nuestro cuerpo, alimentarlo bien, cuidar nuestro cuerpo, no desvelarlo, ejercitarlo, alimentarlo bien, porque nuestro cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para los que amamos la Coca-Cola, que gracias a Dios ya me libré de ese vicio, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque por no cuidar nuestro cuerpo, como lo predicaba nuestro hermano Dani hace poquito, por no cuidar nuestro cuerpo tenemos enfermedades y lo andamos reprendiendo al diablo, ¿verdad? Y echándole la culpa al diablo. Ay, por este cochino diablo, mira cómo estoy con la diabetes. Comimos mal toda la vida, descuidamos nuestro cuerpo y luego le echamos la culpa al diablo. Casi como en el matrimonio, la culpa siempre la tiene el esposo o la suegra o el cuñado, todo el mundo, menos nosotros, ¿no? Dice este pasaje que nuestro cuerpo ya no es nuestro, porque ¿quién vive en nuestro cuerpo?
¿Quién vive en nuestro cuerpo? El Espíritu Santo de Dios. Y no viene de vacaciones, vaya. No viene los fines de semana, los domingos como nosotros al templo. Dice que mora, habita continuamente en nuestro cuerpo. Acuérdense de esta semana algo que hizo que no honró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí, en su cuerpo, en su vida. Lo que usted hizo y yo hice esta semana no honró al Espíritu Santo que está en nuestra vida, en nuestro cuerpo. No solamente redarguyendo a nuestro espíritu, Él habita en nuestro cuerpo. Por eso hay que bañarse, hay que limpiarse, hay que asearse, hay que cuidar nuestro cuerpo. No vamos a ser un ídolo de nuestro cuerpo, pero tenemos que mantener en forma el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice el pasaje de Gálatas 4:6? No lo buscó, ¿verdad? ¿Sí trajo su Biblia, hermano? Hermana, tiene mucho frío. Se le entumieron los dedos. Y por cuanto sois hijos, dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o quiere decir papito lindo. Así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijos también, herederos de Dios por medio ¿de quién? De Cristo. Esta escritura, hermano, tan poderosa para nuestras vidas. Y debemos creerlo, porque dice esta escritura que por cuanto usted y yo somos hijos, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, dice Juan en su capítulo 1, que si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted ha dicho, Señor, te recibo en mi corazón, porque dice que vino a los suyos, a los judíos no le recibieron, no le aceptaron, le clavaron. Los judíos fueron los que gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por eso pusieron un letrero arriba de la cruz que decía, este es el rey de los judíos. Pero los judíos quisieron que lo crucificaran. Jesucristo vino a los judíos, pero dice ese capítulo 1 de Juan, Evangelio según San Juan, que los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, eso lo incluye a usted y a mí, y vamos a ver más adelante por qué nos incluye. A todos los que le recibieron les dio la autoridad, les dio el documento donde dice que somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. A todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo vuelve a recalcar aquí y dice, y por cuanto sois hijos, usted y yo ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, si somos hijos, Dios envió a vosotros, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, el cual clama, Abba Padre, o papito lindo. Así que nosotros ya no somos esclavos, sino somos entonces nosotros hijos, y como hijos somos herederos. Esa parte nos gusta, ¿verdad? Herederos por el sacrificio de Jesucristo. Ahora, los que son herederos tienen la facultad de disponer de la herencia, ¿o no? ¿O nada más está la herencia ahí para mirarla? Tenemos nosotros la herencia, y una de esas parte de la herencia, como dice la Escritura, es el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido. Es el sello cuando hemos creído del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo cuando hemos creído, nos ha hecho ahora parte del cuerpo de Cristo. Quiero que veamos algo del trasfondo del Antiguo Testamento, perdón. ¿Cuáles fueron esas dos profecías dadas? El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue el clímax de las promesas de Dios que Él había hecho a través de dos profetas. Uno de ellos es el profeta Ezequiel y el otro es el profeta Joel. Así que le voy a invitar a que vaya conmigo y estudiemos estas dos profecías. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26, y Joel
Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. El día de Pentecostés se cumplieron estas dos profecías y fue algo hermoso y es algo hermoso hasta el día de hoy. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27 y Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Vean lo que dice Ezequiel. ¿Ya lo tiene? Diga amén cuando ya lo tenga. Es importante que lo lea. Y otra vez repito, y voy a hacer un paréntesis rápido. Somos una iglesia pentecostés que creemos en los dones del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. A lo mejor usted dice, caray, ¿a poco? Yo pensé que eran presbiterianos, hermano. Entonces, bueno, gracias. Pero el día de hoy usted va a entender por qué es una iglesia pentecostés, esta iglesia donde estamos. Dice el versículo 25 del capítulo 36 del profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu con E minúscula, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, el espíritu que teníamos, un espíritu carnal, un espíritu pecador, un espíritu que bajo la maldición que nacimos, iba a ser renovado. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27: y pondré dentro de vosotros, ahora sí, con E mayúscula, mi espíritu. Es decir, va a renovar nuestro espíritu, pero va a poner dentro de nosotros su espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios viene a hacer a nuestra vida cuando creemos en el Señor. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, cambia el espíritu viejo que está dentro de nosotros y pone de su espíritu en nosotros y quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne y lo hace sensible al espíritu de Dios, y nos da un corazón sensible para el Señor. Y no solamente eso, sino que nos hace andar en los estatutos y guardar los preceptos de nuestro Dios. Esto es lo que sucede cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. No podemos vivir los preceptos y conceptos de la palabra de Dios si no está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No podemos ser hacedores de la palabra de Dios si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Si usted esta mañana o esta tarde no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es importante que usted lo reciba, no solamente para tener vida eterna, sino para disfrutar de la vida abundante aquí en la tierra. Para que Dios ponga de su espíritu en la vida de usted y transforme ese espíritu que ha sido corrompido, un espíritu que es conforme a la carne y a este mundo que ha sido quebrantado. Ese espíritu tiene que ser renovado y el Espíritu de Dios tiene que venir a su vida para que usted pueda seguir los mandamientos y los preceptos de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Joel 2:29? 2:28 y 29. Joel, ahí está cerquitita. El profeta Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, ¿qué es derramar? Mire,
Le voy a poner un ejemplo que ya puse en una ocasión. A ver si no se me cae el agua. Esto es ser lleno. Así obra el Espíritu Santo. Cuando usted cree, está recibiendo el Espíritu Santo de Dios y usted está lleno del Espíritu de Dios. Pero Joel, esto es Ezequiel, pero Joel dice derramaré. Esto es derramar. A ver si cae todo en la planta. Esto es derramar. El Espíritu Santo de Dios en la profecía de Joel es derramar el Espíritu Santo. Es decir, no solamente como en la profecía de Ezequiel es llenarnos y darnos de su Espíritu Santo, sino en la profecía de Joel es derramar sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Por eso el mensaje de hoy es el derramamiento del Espíritu Santo. Porque yo sé que usted tiene el Espíritu Santo y ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero es importante también que en nuestras vidas sea derramado el Espíritu Santo de Dios, es decir, seamos bautizados por Cristo en el Espíritu. Lo que dijo Juan, detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es que sucede esto? Estos dos pasajes no es que haya dos actividades distintas del Espíritu Santo, es la misma actividad. El día de Pentecostés se juntó la misma actividad, fueron llenos del Espíritu Santo, fue derramado el Espíritu Santo en la vida de los que estaban ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas. El resultado de haber creído en el Señor Jesucristo es un cambio de vida, un perdón de pecados, pero también el resultado no solamente es un cambio y un estilo de vida, sino es un derramamiento del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. La profecía de Joel, porque estas dos profecías son distintas, una, la de Ezequiel, es que habla del cambio de nuestro corazón y la renovación de nuestro espíritu y recibir el Espíritu de Dios para hacer y cumplir sus mandamientos. Pero la profecía de Joel es el derramamiento dramático del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, como les digo, el día de Pentecostés los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo, y este suceso lo explicó Pedro en la predicación. Después de que empiece él a predicar, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo y los acusan de que ellos están ebrios, que están borrachos a las 9 de la mañana más o menos, o a mediodía, estaban diciendo que bueno, estos están bien borrachos y es bien temprano para estar borrachos. Y entonces Pedro le dice, a ver, no se confundan. No están borrachos. Lo que acaba de suceder es esto. Y empieza toda la predicación ahí en ese capítulo de Hechos. Y cuando empieza toda esa predicación, Pedro explica paso a paso lo que sucedió. Y ese mismo día se convierte en más de 3,000 personas que entienden el propósito de Dios a través del Espíritu Santo y el advenimiento del Espíritu Santo. Ahora, la importancia de Lucas cuando Lucas escribe en el Evangelio, él, aparte de ser médico, es un investigador tremendo. Y él empieza a poner en orden todas las cosas, y después cuando llega al libro de los Hechos, pone claras algunas otras cosas. De hecho, el Evangelio, según San Lucas, es el único Evangelio que habla acerca de esta actividad del Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos ver ahí en el Evangelio de San Lucas. Cuando leemos, vayan conmigo a Lucas 11:13, por favor. 11:13 y 24:49. Vamos para no estarle platicando yo, mejor lo leemos. Lucas 11:13. Es que volteo a ver el reloj y me presiono. Lucas 11:13. Fíjese lo que dice Lucas. Esto no lo mencionan los otros evangelios. Dice, pues si vosotros, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Aquí está hablando del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nosotros vemos la comparación de cuando Jesús les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Él los bautizará en fuego. Ahora, el versículo capítulo 24, versículo 49. Vaya conmigo ahí mismo a Lucas, ahora en el 24, 49. He aquí, está hablando el Señor Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Por qué está hablando de la promesa de su Padre? ¿Quién prometió el Espíritu Santo? ¿Quién prometió el Espíritu Santo? ¿Quién prometió el Espíritu Santo? Dios el Padre a través de Joel y de Ezequiel, lo acabamos de leer. Dios el Padre dijo: yo les voy a enviar mi espíritu, los va a transformar. Yo les voy a mandar mi espíritu y voy a derramarlo sobre toda carne. Y entonces aquí vemos que dice: he aquí yo os enviaré la promesa que les hizo mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y cuando estudiamos el Espíritu Santo, hermanos, es tan hermoso porque nosotros vemos cómo se va armando el trabajo del Espíritu Santo. Primero, el día de Pentecostés, ¡pum!, llega el Espíritu Santo de lo alto, son investidos. Llega el Espíritu Santo a morar, a vivir en la tierra, en la vida de la iglesia. Y este es un poder sobrenatural. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, envió a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les mandó a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas les mandó a hacer? No solamente predicar el evangelio, ¿qué otras cosas? ¿Recuerdan? Enseñarles todas las cosas. Y luego les dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Qué otra cosa? Expulsarán demonios. Pues toda esta actividad no la puede hacer el creyente si no está el Espíritu de Dios en su vida. Amén. ¿Recuerdan uno que andaba ahí con Felipe y se entregó a Cristo y un hombre que antes hacía muchos engaños y engañaba a la gente, un mago? ¿Recuerdan? Lo vamos a estudiar más adelante, quizás la próxima semana. Y cuando vio que ponían las manos sobre los discípulos, sobre la gente, y recibían el bautismo del Espíritu Santo, el hermanito Sancocho les dijo: ¿cuánto quieren que les dé para que me den ese poder, para que yo también ore, pongan las manos sobre los hermanos y reciban el Espíritu Santo? Bueno, lo vamos a estudiar más adelante. Pero en este punto donde estamos, nos damos cuenta entonces que cuando Lucas escribe, habla acerca de el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos, capítulo 1, por eso le dije: tenga su Biblia en la mano, se le va a quitar el frío de las manos si está estudiando conmigo y siguiendo los versículos. Hechos capítulo 1, donde estábamos, los versículos 4 y versículo 5 dice: y estando juntos, Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa que viene de Cristo es que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Cristo bautiza a la iglesia con el Espíritu Santo, en un derramamiento del Espíritu Santo, como lo enseñó en Joel. El trabajo del Espíritu Santo es bautizar a la iglesia como un solo cuerpo para unirnos. El bautismo del Espíritu Santo, y yo quiero dejar esta mañana
esta diferencia marcada. El bautismo del Espíritu Santo es para ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo de Cristo con el Espíritu Santo, el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo es el derramamiento de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La finalidad de ser investidos, saturados, rebasados, empoderados, si lo quiere llamar, o llenos hasta el tope del Espíritu Santo, es para que seamos testigos del poder de Dios y prediquemos el evangelio hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, los que hemos sido sobre los que se ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estamos siendo testigos de Jesucristo? La finalidad de ser rebasados, llenos, saturados del Espíritu Santo es predicar el evangelio. No es andar presumiendo que yo hablo en lenguas o que yo profetizo o que yo recibí un sueño del Señor y que a nadie se lo dio el Señor o que etcétera, porque los dones son dones del Espíritu Santo, no son frutos. Y hay mucha gente que tiene dones pero no tiene frutos, lleva una vida carnal aunque tienen los dones del Espíritu Santo. Y esto es posible. Y es posible, yo conozco gente que ha sido llena, saturada con el Espíritu Santo, que anda dando mal testimonio ahí en la calle. Los dones no garantizan la santidad en el creyente, ayudan en la vida del creyente, pero no quiere decir que garantizan la santidad. Vamos a estudiar esto más adelante. Amén. Así es. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias, mi hermana Esther, predicadora de la palabra, ¿no? Y es cierto, hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a predicar la palabra de Dios? Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios. Y aunque el derramamiento del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, si ignoramos la palabra de Dios, porque una vez que recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios, nuestro compromiso fiel es predicar la palabra de Dios. Pero ha pasado algo que he notado en la iglesia, en nuestra iglesia. Bueno, en la iglesia mundial yo creo que también, pero lo he notado yo aquí en la iglesia. Y es que no tenemos un compromiso con el Señor. Nos falta compromiso. Nos falta entrega al Señor. Sí amamos al Señor, como digo, le amamos, pero le damos ahí nada más para el gasto. Amamos al Señor y lo vemos cada 8 días. ¿Cuántas de mis hermanas seguirían casadas si su esposo la va a ver cada 8 días y sigue viviendo con su mamá y la va a ver cada 8 días? ¿Cuántas de ustedes seguirían casadas si su esposo les manda ahí pues algo de dinero? Déjame ver cuánto traigo. ¿50 pesos te sirven para la semana? Lo hacemos con el Señor. Venimos el domingo y andamos buscando, la ofrenda, ¿verdad? Se me olvidó. A ver, déjame, híjole, oye, dispárame la ofrenda, ¿no? Porque no traigo. No tenemos un compromiso. Mi mamá desde chico nos enseñó a dar el gasto. No, ya estás trabajando, tienes que dar gasto. Ay, mamá, pero si no necesitas, tienes que dar gasto, porque un día te vas a casar y tienes que dar gasto. Y teníamos que dar gasto. Y cuando uno se casa, no le pesa mantener, no le pesa proveer. Mi mamá decía, especialmente ustedes que son hombres, tienen que mantener a su esposa.
Y los jóvenes hoy en día trabajan, y qué bueno que están aquí los jóvenes. Trabajan los jóvenes y ya están pensando en los Reebok, los Nike, los nuevos que salieron, los Jordan. Están pensando en la camisa que se quieren comprar de 2,300, 2,500. Ya están pensando en qué se van a gastar el dinero y no dan gasto. Y es importante que nosotros tengamos compromiso con el Señor. Hay jóvenes, y están aquí los jóvenes, y aprovecho para exhortarles. Hay jóvenes que no tienen compromiso en su casa. Ahí se bañan, ahí comen, ahí les limpian, ahí les lavan. No compran shampoo, jabón, no pagan agua, no pagan luz, nada. Y no quieren sacar la basura. Ay, ¿por qué yo? Dile al otro, dile a ella. ¿Por qué yo? Ayúdame a lavar el baño. ¿Yo por qué? Pues porque lo usas. Porque todos usan el baño, todos los tienen que lavar. Ay, ¿por qué te tengo que ayudar yo a ir a los mandados? Porque estás en la casa. Debes tener compromiso con tu familia. Y si no lo haces ahora, joven y señorita, si no aprendes a cocinar ahora, tampoco vas a cocinar cuando te cases. Y los problemones van a ser grandes. A menos que te cases con uno de los excelentes varones que tenemos aquí en la iglesia. Pero si te casas con uno que no es cristiano, que no tiene paciencia, y lo mismo mis hermanos varones, si no tienen compromiso jóvenes ahorita en la casa, no lo van a tener. Se les va a caer el techo encima cuando estén casados y no le van a poner ni una viga. El compromiso es importante. Y yo he visto que en la iglesia de Cristo, ahora, nuestra iglesia cristiana Maranata, hay muchos hermanos que no tenemos compromiso. No con el pastor, hermanos. Yo me muero mañana, me lloran tantito, se toman un café y me olvidan. Pero el compromiso que usted debe de tener no es con el pastor que venga, ni conmigo, es con el Señor. Él nos ha dado de su espíritu para estar comprometidos con Él. Y mire, hay algunos hermanos que están enojados conmigo y ya no ofrendan, ya no diezman, ya no trabajan, ya no sirven. Hermano, yo así soy, de feo, de enojón y todo lo demás. Y por mi culpa usted se está perdiendo la bendición. No se pierda la bendición de darle al Señor. Porque el Señor, aunque yo sea enojón, feo, panzón y lo que sea, el Señor todos los días a usted lo bendice. Todos los días el Señor le suple, lo cuida, lo guarda, su familia, a usted. Ahorita está lloviendo y a lo mejor se preocupa de unas goteras, pero tiene dónde llegar a dormir. Tiene comida, tiene dinero, tiene trabajo. Dios lo sustenta, no yo. No yo, es Dios el que nos sustenta y su Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice, nos habla, nos guía. Y mire, es tan hermoso servir al Señor. Es hermoso servir al Señor. Y a lo mejor usted no lo ve, pero mis hermanos que comparten fiel, cada 8 días, y perdón por tomar al hermano Dani de ejemplo, ¿no? Pero, y está mi hermana Noemí aquí, su esposa. ¿Cuántas veces al mes desayuna con ustedes antes de venirse Dani y Noemí? Los domingos. Ningún domingo, hermano. Ningún domingo. Y mi hermano Dani está aquí, llega temprano corriendo para estar en la clase. Y bueno, espero que sus alumnas le traigan un lonchecito, un sandwichito, una manzanita, hermano, aquí porque sé que se vino sin desayunar de la casa. Pero no quisieran que se quedara a desayunar con la familia, Noemí. No quisieras que el domingo se sentaran a desayunar con sus hijos y el domingo decir, todavía tenemos tiempo, vamos a hacer unos hot cakes. O vamos a hacer unos omelets con la familia. Ese servicio, hermano, yo no se lo pago a nuestro hermano Daniel. Yo no le pago a él y luego todavía viene corriendo a la alabanza y termina. Y ahorita terminando hoy tenemos junta. Hermano, el servicio a Dios es compromiso con Dios. Compromiso con Él. ¿En qué está usted comprometido con el Señor? Si usted tiene el Espíritu de Dios, debe de estar comprometido en algún área con el Señor. Amén. Tenemos que servir en la casa de Dios. A lo mejor usted dice, hermano, tengo poco tiempo para servir al Señor. Dele al Señor ese poco tiempo. Hay hermanos que predican una vez al mes en la oración. Graban su audio, lo estudian, lo mandan. Ahí está. Y están sirviendo al Señor. Hay hermanas que vienen 1 o 2 veces al mes a dirigir la oración.
Y tienen muchas cosas que hacer, hermanos. Los que sirven aquí no es porque se están sacando pelucitas del ombligo en la casa y dicen, ¿ahora qué haré? No, tenemos todos muchas cosas que hacer. Yo, hermano, de verdad encantado de haberme quedado hoy en la cama y ver la transmisión desde la sala en pijama, disfrutando de un buen desayuno. Porque estoy agotado del trabajo. Pero digo, servir a Dios es una bendición, es un compromiso, pero es una bendición hermosa. Y yo le invito a que usted sirva al Señor juntamente conmigo. Vamos a dejar hasta aquí el estudio. Solamente quiero hacer una invitación. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida todavía, si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero hacer una oración con usted para que entregue su vida a Cristo. Por fe se entrega la vida a Cristo. No es una cuestión de religión, de cambio de religión o de ideología, es un acto de fe. Y todos los que estamos aquí, todos los que servimos aquí, lo hacemos porque amamos al Señor y le amamos verdaderamente. Incline su rostro, iglesia, vamos a orar. Si usted no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy, la palabra de Dios dice que si confesares con tus labios y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Yo te invito a que ahí en tu lugar hagas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero que cambies mi espíritu y me des un espíritu nuevo. Que cambies el corazón de piedra que tengo y me des un corazón de carne. Señor Jesucristo, quiero que